Quiero aclarar que yo soy un vecino de Resistencia, soy chaqueño. Hice mis estudios de medicina, la carrera de medicina en la Universidad Nacional del Nordeste y la especialidad de urología en el Hospital Perrando, donde adquirí mis conocimientos iniciales en la especialidad de urología. El urólogo es un médico, primero se estudia medicina, después se hace una especialidad. A continuación me capacité a nivel nacional en el Hospital Italiano de Buenos Aires, estuve en Necochea, provincia de Buenos Aires también, y en la provincia de Misiones, perteneciendo al staff del equipo de cirugía robótica del Hospital Madariaga, local de la ciudad de Misiones. A nivel internacional hice capacitaciones en la ciudad de Santiago de Chile y a su vez también en Orlando, Florida, en Estados Unidos. La función del urólogo, como para desmitificar un poquito, porque la mayoría no sabe cuál es la función, es el médico cirujano de las vías urinarias. El urólogo es una rama de la cirugía, ¿sí?, que realiza controles tanto de hombres como de mujeres, se encarga de controlar y de hacer tratamiento de todas las patologías que se ubican en las vías urinarias, tanto altas como bajas, en hombres y en mujeres, porque, por ejemplo, una piedra la puede tener una mujer también y tiene que venir al urólogo para que se realice el tratamiento, en algunos casos quirúrgicos, y a su vez también se encarga de evaluar todo lo que son las patologías de los genitales externos masculinos, a su vez también del piso pelviano en la mujer. Como ejemplo, la incontinencia femenina, uno de los tratamientos es quirúrgico y el urólogo también se ocupa de esa parte. Una de las cuestiones culturales que por ahí no está muy arraigada en nuestra sociedad es el control con el urólogo en etapas jóvenes, quizás ya al inicio de la adolescencia. El urólogo en realidad abarca desde el nacimiento, hay patologías que puede presentar un paciente, tanto masculino como femenino, al nacimiento, y el urólogo es el que se encarga. Inclusive existe una rama de la urología que es la urología pediátrica. Pero a nivel, digamos, control que se tiene que hacer el paciente, uno a partir del inicio de la adolescencia tiene que hacerse los controles con el urólogo. El urólogo vendría a ser como el ginecólogo de la mujer. El urólogo tiene que hacer el control al inicio de la adolescencia en el hombre, porque hay muchas patologías que abarcan, por ejemplo, los testículos, en el que haciendo un control y un diagnóstico precoz se pueden prevenir muchas patologías. Uno cree que al urólogo hay que verlo solamente para un problema de próstata o cuando tiene un problema urinario cuando el hombre es adulto, pero no. Así como hay que hacer el tratamiento de distintas patologías, a su vez hay que hacer la prevención de otras patologías que se dan en etapas jóvenes de la persona, así que al urólogo hay que asistir en etapas ya joven. Inclusive también las mujeres, hay casos en el que hay infecciones urinarias a repetición y las mujeres consultan por eso, y precisamente el urólogo a veces, si el problema es urológico, identifica ese problema, lo resuelve y de esta manera se soluciona el problema de infecciones urinarias, como para dar un ejemplo que la mujer también es paciente del urólogo. Principalmente en la adolescencia, en las mujeres pueden ser las infecciones urinarias a repetición, en el caso de los hombres son las patologías testiculares principalmente. Después hay otras patologías, como por ejemplo la eyaculación precoz, que eso también es algo muy común en los adolescentes, también lo trata el urólogo. Y ese también es un motivo, como para volver a lo anterior, que a veces también justifica la consulta en el caso de pacientes jóvenes. Así que patologías, digamos, hay muchas. Es raro, pero también existe la litiasis urinaria en pacientes jóvenes. Hay que buscar cuál es el factor desencadenante, ya que en etapas jóvenes no es muy común, ¿sí? Pero también existe la litiasis urinaria. Patologías oncológicas, en el caso del hombre es el tumor de testículo, ¿sí?, que se dan dentro de la vida del hombre, se da principalmente en las etapas jóvenes, de la adolescencia y edades un poquito más mayores. Así que patologías hay muchas y bueno, por eso también se hace tanto hincapié en el control, aunque uno no sienta nada, no tenga ni un síntoma. Son pocos los pacientes, pero realmente yo los felicito. Vienen a la consulta simplemente para hacer un control, pacientes jóvenes, así que hay que hacer hincapié en eso, la consulta, no tener miedo y ir simplemente, a veces con un examen y un análisis de sangre uno puede prevenir muchas cosas. La próstata es una glándula exócrina que tenemos exclusivamente los hombres, y acá quiero romper un mito: todos los hombres tenemos próstata. Muchos pacientes consultan diciendo: doctor, me salió la próstata o tengo próstata. La próstata es una glándula que tenemos todos los hombres, forma parte del líquido seminal, que forma parte de lo que uno eyacula.
y cumple una función, digamos, de liberación secretoria, por eso se le dice que es una glándula exócrina. La próstata forma parte de la vía urinaria, inclusive la orina desde la vejiga hasta que sale por el pene pasa a través de la próstata, y por eso es común que cuando un paciente tiene determinada edad puede empezar a tener trastornos en la manera en la que orina, y ahí es donde uno tiene que hacer una evaluación prostática para ver si esa es la causa. Hay otros factores, por ejemplo, trastornos vesicales también pueden generar una dificultad a la hora de orinar, pero uno tiene que evaluar la próstata. Esa evaluación prostática consiste en una consulta, ¿sí? Lo ideal es que se haga a partir de los 45 años, otros lo recomiendan a partir de los 50. Si uno tiene un antecedente, yo recomiendo personalmente a partir de los 45. Y si uno tiene un antecedente familiar de cáncer de próstata, se inicia más temprano, se inicia a partir de los 40 años. El control prostático es un control muy simple. Consiste en que primero animarse a venir y empieza solamente con una muestra de sangre. Ahí es donde se utiliza el famoso PSA, que es el antígeno prostático. Pero no es la única manera, digamos, en la que uno hace un control. El control de próstata también consiste en hacer el tacto rectal. Y acá quiero aclarar algo, el tacto rectal para el control prostático lo hace el urólogo. Y otra cosa importante, la evaluación de ese análisis de sangre y el tacto rectal es muy importante que la haga el urólogo, porque es el que se formó y está especializado y capacitado en poder identificar las distintas patologías. Por eso que el control prostático sí o sí lo tiene que hacer un urólogo. No significa que otro médico no pueda solicitar estos estudios, pero lo ideal es que con los resultados, la interpretación de todo lo haga el urólogo. El tacto rectal es un método de screening para el cáncer de próstata que consiste en algo muy simple. Primero, animarse a hacerlo, y segundo, consiste en el paciente acostado en la camilla. Hay muchas formas de hacerlo, yo lo hago con el paciente boca arriba, piernas abiertas, y se introduce el dedo, en el caso paciente con su mano hábil, digamos el dedo índice, y se toca la próstata. Es un estudio cortito, son 10 segundos, y se toca la próstata en toda su extensión para poder identificar cualquier tipo de patología que solamente se puede identificar con el tacto, con el dedo. Hay patologías que uno los diagnostica con el tacto rectal y no con, por ejemplo, el análisis de sangre, que es el antígeno prostático. Entonces el tacto rectal es un estudio que se hace en consultorio, se hace rápido, son 10 segundos, no hay que internarse, no se usa ningún tipo de anestésico total, no se duerme al paciente, es un estudio totalmente tolerable y simplemente hay que animarse a hacerlo. Con eso uno puede salvarse la vida con algo tan simple como un examen de la próstata digital. Hay mucho pudor, inclusive la mayoría de los hombres consulta a través de la exigencia de su mujer, de su esposa. Son pocos los hombres que realmente consultan por una inquietud propia, la mayoría vienen obligados, pero yo creo que es por el temor a que se realice ese estudio. La realidad es que no en todos los pacientes se realiza, se evalúa obviamente el contexto del paciente, inclusive no es algo que se hace todos los días. El control urológico normal consiste en un análisis de sangre, una ecografía de vías urinarias y el tacto rectal una vez al año. Entonces es algo simple, pero yo creo de que a pesar de la simplicidad la gente aún hoy tiene pudor, tiene miedo por no saber, por eso yo lo explico. Y a su vez creo que hay una cuestión cultural en la que si muchos creen que si porque se hace en ese estudio van a ser menos hombres, y nada que ver. Al contrario, es un estudio rapidísimo y precisamente uno realmente es hombre después que se hace este estudio. El cáncer de próstata es el crecimiento maligno de la próstata que se da principalmente en etapas adultas en la vida del hombre. Esto, volvemos a decir, es exclusivo del hombre. El cáncer de próstata es una patología oncológica, el crecimiento maligno, y los síntomas que pueden dar pueden ser variados, pero inclusive pueden no dar ningún síntoma. Dentro de los síntomas que podría llegar a generar una patología cancerosa en la próstata, son los dolores, primero problemas para orinar, que ya voy a explicar, traje una próstata para explicar, pero dentro de los síntomas que puede generar cuando una patología está avanzada en el cáncer de próstata es dolor a nivel óseo. Uno de los primeros lugares a donde quiere diseminarse, por así decirlo, el cáncer de próstata cuando ya es avanzado es hacia los huesos, entonces el paciente puede empezar a tener dolores articulares, en la cadera, en la columna. No significa que por esto que yo digo un paciente con dolores óseos tiene cáncer de próstata, pero en un paciente con cáncer de próstata
es probable que tenga este tipo de patologías, de dolores, perdón, si la patología ya está avanzada. Entonces, es importante por eso hacer el diagnóstico precoz. Si uno diagnostica precozmente el cáncer de próstata, el paciente puede salvarse. Bueno, dentro de los factores que pueden llegar a generar el cáncer de próstata, hay factores, digamos, que de mayor riesgo. Uno de esos es la edad. Primero, ser hombre desde ya. Segundo, la edad. Esta es una patología que se diagnostica principalmente en la mayoría de los hombres a partir de los 70 años, ¿sí? Pero con el auge de los nuevos métodos de screening para poder diagnosticar precozmente, se han diagnosticado cánceres en etapas más jóvenes de la vida. Sin ir más lejos, el control prostático, que se empieza a hacer a partir de los 45 o 50 años, pueden detectar patologías que se están iniciando, y bueno, precisamente por eso esto también hizo de que aumente el número de cáncer de próstata, la mayor incidencia, como se dice en estadística, pero a raíz de que también se están haciendo más diagnósticos. Entonces, ¿qué pasa? Hay mayor detección de cáncer de próstata en estadios iniciales. Esto hace de que a su vez disminuya la cantidad de estadios de cánceres avanzados. Cuando un paciente viene y diagnostica su patología al inicio, no solo se cura, sino que evita los síntomas de una patología avanzada. Los factores de riesgo son, como te dije, la edad. Dentro de la raza también, los afroamericanos son los que más, digamos, riesgo tienen de sufrir esta patología. Lo tenemos todos los hombres, pero son los que más riesgo tienen. A nivel regional, esto es una patología que tiene mayor incidencia en Estados Unidos, en Europa, también acá en Sudamérica. Y otro factor es el genético, que es lo que vos me preguntás. Sin duda que el antecedente hereditario es muy importante porque esta es una patología genética. Si uno tiene el antecedente de un familiar de primera línea, abuelo o algún hermano con una patología con cáncer de próstata, el riesgo en esa persona aumenta considerablemente. Por eso es que una persona con antecedentes familiares de cáncer de próstata, siempre de la misma línea sanguínea obviamente, tiene que hacerse los controles más temprano, a partir de los 40 años. La curación del cáncer de próstata depende exclusivamente del diagnóstico precoz. Volvemos a hacer hincapié en lo mismo. Si uno hace un control prostático a partir de la edad en la que tiene que hacerlo y se llegara a diagnosticar, yo siempre le recalco al paciente que no tiene que asustarse, esta es una patología muy común y que precisamente tiene cura. La cura de esta patología inicialmente es el tratamiento quirúrgico, es la extirpación o la extracción total de la glándula prostática, que es una cirugía mayor, de alta complejidad. En algunos casos se asocia también una extirpación de la vía linfática, los ganglios linfáticos que están rodeando a la próstata, porque a su vez es un lugar a donde también quiere diseminarse las células cancerosas. Entonces el tratamiento de esta patología, inicialmente con intención de curación, es la cirugía. Hay otros tipos de tratamiento también, existen los no quirúrgicos, como por ejemplo los tratamientos de terapia radiante. Últimamente con el avance de la tecnología estas terapias han ido, digamos, generando menos síntomas, menos complicaciones, y también es una opción para el paciente que no quiere operarse, o al paciente que por ahí no está en condiciones quirúrgicas de someterse a una anestesia o a una cirugía. Por otro lado existe el tratamiento hormonal. El cáncer de próstata es una patología que se inicia a raíz del estímulo de una hormona que solo tenemos los hombres, que es la hormona testosterona. El tratamiento hormonal consiste en hacer una supresión de esta hormona, sería una supresión farmacológica, y de esa manera también se puede frenar, digamos, el cáncer. Esto se utiliza para casos en el que la patología ya no es quirúrgica, no se puede operar, pero sí tiene un fin, digamos, paliativo. Significa que con esto uno frena la patología para que no siga avanzando. El paciente convive con su enfermedad, pero hace una vida totalmente normal. Cuando uno hace un diagnóstico de cáncer de próstata, uno a su vez también tiene que hacer una estadificación. La estadificación consiste en ubicarlo al paciente dentro de una serie de estadios para saber cuál es la situación actual de su patología. Si su patología está localizada en la próstata, si está localizada, por ejemplo, sospecha en los huesos, que eso ya sería una patología avanzada. Entonces uno tiene que estadificar. Eso se hace en todas las patologías oncológicas, siempre se estadifica a los tumores, y en base a eso uno realiza un tratamiento. Sin duda de que hay unas guías médicas que son las que nos van guiando paso a paso cuál es el tratamiento que se hace según, digamos, cada caso. Entonces hay casos en el que se puede operar y hay casos en el que no se puede operar. Por ejemplo, una patología avanzada de cáncer de próstata ya no es factible de realizar un tratamiento quirúrgico, por una cuestión de que aunque sacáramos la próstata, ¿sí?,
sigue habiendo focos tumorales en otras partes del cuerpo. Entonces, en este caso, en el tumor de cáncer de próstata, concretamente, porque hay otras patologías tumorales, por ejemplo el cáncer de riñón, donde a pesar de estar diseminado hay que hacer una cirugía de riñón, pero en el caso de la próstata, por ejemplo, una patología avanzada, uno ya no le ofrece la opción, digamos, quirúrgica, porque no es una opción que va a realizar, que no es óptima, digamos, para realizar para curarlo al paciente. Después, otra contraindicación es, primero, hay muchas veces que el paciente no quiere operarse, no quiere someterse a la cirugía, eso se respeta totalmente y por eso están otras opciones como la terapia radiante, que consiste en realizar una radiación localizada a nivel de la región donde está la próstata para quemar las células tumorales. Inclusive con el avance de la tecnología, este tipo de tratamiento radiante cada vez permite localizar esa radiación solamente en la próstata, evitando los órganos que están ahí en íntimo contacto para evitar complicaciones, digamos, relacionadas a esta patología, a este tratamiento, perdón. Y otra indicación es que el paciente no cumpla con los criterios para aguantar una cirugía. Una cirugía de próstata es una cirugía de alta complejidad, es larga, que bueno, se puede realizar perfectamente, pero que es una cirugía que se le explica al paciente, que es una cirugía oncológica de alta complejidad. Entonces el paciente tiene que estar en óptimas condiciones físicas para poder realizar la cirugía, y hay pacientes que por ahí uno sabe que el riesgo quirúrgico es aumentado y, por ejemplo, ahí ya quizá le sugiere no hacer ese tratamiento. Yo acá traje un modelo de lo que sería la próstata, que es la que tengo en mi consultorio, con la que yo trato de ser lo más didáctico con los pacientes para explicarle dónde están los problemas que puede llegar a tener la próstata y que el paciente se haga una idea, digamos, en la cabeza, porque por ahí, desde el punto de vista médico, es fácil explicar e imaginarse las cosas, pero para el paciente es más difícil. A su vez tengo unos dibujos que le hago, pero esto es lo más práctico, lo más gráfico, digamos. Esta es la próstata. Esta es de goma espuma y tiene una consistencia que es blanda. Esto es lo que uno toca en una próstata normal cuando hace el tacto rectal. Una consistencia blanda, elástica. Si uno encuentra un área sólida, más dura como por ejemplo la mesa o algo realmente duro, o un nódulo, ahí es cuando el tacto rectal sirve para identificar patologías que solamente se pudieron identificar a través del tacto rectal. Por eso es lo importante. Yo le muestro que la próstata tiene un conducto interno que es la uretra, en este caso es la uretra en su trayecto prostático, que abarca completamente, suponiendo que esta es la uretra, la próstata rodea completamente este conducto por donde pasa la orina, desde la vejiga hasta su continuación a través del pene. Cuando la próstata crece, hay otra cosa que hay que aclarar, la próstata crece y ese crecimiento en la mayoría de los casos es benigno. El 80% de los hombres mayores de 70 años tienen un crecimiento benigno de la próstata y ahí es donde se asocian estos síntomas. Los síntomas prostáticos, ¿cuáles son? Así como la próstata crece en su extensión, también sucede internamente. Entonces este conducto se cierra, ¿sí? Y genera una dificultad para el paso de la orina. Entonces, al cerrarse este conducto, a la orina le cuesta pasar o lo hace con dificultad. Esto implica los síntomas que siente el hombre cuando empieza a tener problemas urinarios. Esfuerzo para orinar, chorro fino y débil de la orina, orinar a cada rato y muy poquito, terminar de orinar y quedarse con sensación de querer seguir orinando y despertarse a la noche a orinar muchas veces, generando trastornos en el sueño del paciente. Entonces, el crecimiento benigno de la próstata, por lo general, genera una obstrucción al paso de la orina y genera estos síntomas. Pero el cáncer de próstata es una patología que se ubica en la parte externa de la próstata, en la mayoría de los casos. En el 85% de los casos, los tumores malignos se ubican en la zona periférica de la glándula, por eso la importancia del tacto rectal. Los tumores, al ubicarse en la zona periférica, no afectan la manera en la que orina el paciente. En la mayoría de los casos. Esto no quita que un cáncer de próstata no genere problemas para orinar. Por eso es que esto es una patología silente, y que muchas veces cuando uno ya empieza con síntomas puede significar que ya es un estadio avanzado de la patología. Entonces, la mayoría el crecimiento de la próstata puede ser benigno o maligno. Cuando es benigno, en la mayoría de los casos genera problemas para orinar. Y también pero cuando el crecimiento es maligno, en la mayoría de los casos puede no generar ningún síntoma. Otro de los síntomas en el cáncer de próstata puede ser la eyaculación con sangre, que se llama hemospermia, o dolor en la eyaculación. También orinar con sangre,
Entonces, cuando un paciente tiene estos síntomas, consulta asustado al urólogo, al médico, y bueno, ahí es donde uno empieza a hacer también esta evaluación. Pero hay que hacer hincapié en que es una patología que puede no generar síntomas, entonces es muy importante el control precoz. Bueno, la mejor manera, digamos, de prevenir esta patología, esta es una patología que, como dijimos, tiene un gran fundamento, un hincapié en la parte genética, o sea que realmente muchas veces la estadística o el azar nos juega en contra si nos toca, digamos, tener esta patología. Lo mejor es hacer el diagnóstico precoz, el control precoz con el urólogo para poder realizar los estudios pertinentes y por eso realizar un tratamiento. Pero lo mejor es asistir al urólogo, no hay que esperar hasta los 45 años para ir, hay que ir siempre en etapas, digamos, jóvenes, adolescentes, en toda la vida, digamos, hay que ir al urólogo. Porque bueno, esta es una patología genética que se puede dar, digamos, sin ningún otro factor externo, entonces la mejor manera siempre es hacer la prevención precoz. Y quiero también hacer hincapié en que la población de Resistencia no tenga miedo. Los médicos de la provincia son buenos, hay gente capacitada, hay gente muy capacitada, tanto en la parte privada como en el ambiente público. Entonces, que no tenga miedo. Mucha gente cree que por atenderse acá no va a tener un buen tratamiento, y la realidad es que la provincia cuenta con médicos muy capacitados, así que no tiene que tener miedo, tiene que asistir a la consulta y bueno, primero animarse y después estar con el médico que le dé más confianza y realmente atenderse en Resistencia, porque la calidad médica es buena, hay gente muy capacitada y realmente preparada para afrontar las patologías que se ven en la región. Yo atiendo en el Sanatorio Chaco Centro, Brown 315, hago consultorio y cirugías. El teléfono para turnos es 444-5111 y mi consultorio privado es Instituto 9 de Julio, es Avenida 9 de Julio 334. El teléfono es 444-8244. Con cualquiera de los dos teléfonos el paciente puede solicitar un turno y se realiza una consulta sin ningún tipo de problema. Así que bueno, se los espera a todos los pacientes, tanto hombres como mujeres, en todas las etapas de la vida.